Y nos vamos a una de nuestras secciones favoritas. Hemos aprendido tú y yo mucho platicando con la doctora Claudia Edwards, que nos lleva por el camino del bien. En cuanto a las mascotas, ya sabemos que son animales sintientes, que no somos dueños, somos tutores. Vamos a platicar específicamente acerca de animales sintientes, de las emociones que experimentan. Sabemos que son animalitos inteligentes, que pueden mostrar amor, pero más allá de eso, ¿qué más? O sea, ¿qué tenemos que entender nosotros como humanos para empatizar con los animalitos? Doctora Claudia Edwards, qué gusto saludarte. Un placer. Gracias, doctora. ¿Por dónde empezamos cuando hablamos de las emociones de los animales que tenemos en casa? Fíjate que quiero comenzar diciendo que tienen un cerebro semejante al de nosotros. La parte en la que las emociones se codifican es el sistema límbico y esta parte funciona muy semejante en los humanos y en los vertebrados. Por supuesto, los perros y los gatos pueden tener emociones muy semejantes a las que nosotros sentimos y además las pueden expresar. Estas emociones van a permitir a los animales poder sobrevivir, tienen una ventaja evolutiva, es decir, si yo no sintiera miedo, si el perro no sintiera miedo al acercarse a una orilla, entonces pues a lo mejor camina y se mata, ¿no? Entonces quiero que sepan que los animales tienen emociones porque es una estrategia evolutiva que está en su cerebro para poder sobrevivir. Qué buen punto. Fíjate, yo me he quedado pensando cuando estoy jugando con Jazz, que es mi perro. De repente Jazz hay veces que llora. Yo me he dado cuenta que cuando llora de dolor o chilla por alguna situación es algo muy importante, porque generalmente, por lo menos desde mi punto de vista, es como muy resistente. En realidad como que no se mete mucho en ese sentido. Pero me imagino que obviamente, como bien señalas, teniendo todo un sistema nervioso, obviamente chillar es algo que le duele, pero la pregunta es, ¿los perros, los gatos, tienen mayor resistencia al dolor, doctora? Fíjate que aquí hay dos cosas bien interesantes que mencionas. Uno es el dolor físico, que se va a estimular, no sé, por ejemplo, a lo mejor estaban jugando y sin querer lo pisaron o lo agarramos muy fuerte o se lastimó la patita brincando. Ahí se van a estimular receptores de dolor que se siente dolor, ¿no? Igual que Ujú. nosotros, y cada uno de los individuos tiene una sensación específica de dolor. Hay animales que aguantamos un poquito más y hay animales que aguantan un poquito menos, pero además de la sensación física de dolor, también hay una sensación emocional que tiene que ver con el dolor, que puede ser de sufrimiento o no necesariamente. ¿Qué quiero decir? El dolor no siempre emocionalmente se siente igual, a veces se sufre. Yo no sé si pensamos, por ejemplo, en nosotros, cuando nos tocó algún tipo de vacuna, cuando nos inyectan. Te duele a todos, el receptor de dolor nos estimulan igual, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, con la vacuna del COVID se sentían súper mal y entonces los tenían que tapar los ojos y había alguien que tenía que abrazarlos porque el sufrimiento de sentir el piquete era muy grande. Y hay otras personas que no, que uno se sentía a lo mejor aliviado o a lo mejor tenso o nervioso. El dolor, emocionalmente hablando, se siente distinto y pasa lo mismo con los perros y con los gatos. Si yo, por ejemplo, llevo a la veterinaria al perro o al gato a vacunar y soy muy brusco con él, el camino es horrible, el gato va maullando por todo el tiempo, luego llego yo, lo agarro de la piel del cuello, ahorco al perro, le Ujú. pongo el termómetro y luego le pongo la inyección. Entonces, el perro puede terminar no solo con un sufrimiento por esta vacuna, por el dolor físico de la inyección, sino que además puede acabar con un síndrome de estrés postraumático que lo lleve a tener una fobia a ir al veterinario o al gato, incluso desde entrar a la transportadora ya se vuelve una situación emocional terrible. A diferencia, si yo juego con el perro, le doy un premiecito, soy amable con el gato mientras lo vacuno, y entonces tenemos animales que pueden ir a la veterinaria y no sufrir emocionalmente, aunque yo le inyecte la pielecita y haya un dolor físico. Así que esta parte de entender las emociones nos va a ayudar a tener una mejor relación con nuestros animales en casa o en situaciones como el médico veterinario. Entiendo. Ahora, háblame un poquito acerca de las emociones, de cómo expresan su amor. Te voy a decir por qué. Porque obviamente primero es interesante, pero en segunda es, según nosotros, los animalitos, todo es expresar amor. Mira, te ladra porque te quiere mucho. O sea, cosas que dices, no entiendo. Y hay cosas que yo he visto en redes sociales que yo no sé si creer o no. Entonces tú oriéntanos en ese sentido, por favor, doctora. Muy bien, por mucho tiempo se les negaron las emociones a los animales, ¿no? Y tenemos emociones básicas como el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco.
Pero luego también les negamos los sentimientos, ¿no? ¿De verdad el perro te ama? ¿De verdad el gato te ama? ¿Cómo sabemos esto? Y es difícil porque no tenemos una definición universal de amor y no todas las personas expresamos el amor de la misma manera. Pero ahora sabemos que sí, sí podemos decir que los animales nos aman. Ya hay suficientes estudios para decir que hay un lazo de apego duradero, que cuando se rompe este lazo, el animal trata de reinstaurarlo y que eso es compatible con una situación de amor. Y es cierto, cada individuo demuestra el amor de manera distinta. Por ejemplo, los gatos a veces lo que hacen es ronronearte y amasar, ¿no? Ujú. Esta cosita que hacen con las uñitas. A veces te dan cabezazos, a veces dan una mordidita chiquitita o pasan tiempo contigo. Los perros les gusta estar pegado a ti o acompañarte. Vemos que te solicitan cariño con la patita o con la mano. Eh, te vas y él quiere seguirte, regresas y bueno, te hacen fiestas porque ya regresaste. Todas estas son señales de este lazo de apego que los animales tienen con nosotros. Tengo un par de minutitos para cerrar el bloque, pero sí me interesa si es que pudieras hacernos como un resumen de cómo tenemos que entender que obviamente son seres sintientes, ¿no? Que también tienen por ahí pues, su manera de ser, personalidad le dicen a veces. Pero en todo esto, ¿cómo tenemos que acercarnos nosotros como humanos para precisamente entender a una especie que es tan diferente a nosotros en realidad? Maravilloso, eso es parte de poder convivir con otro individuo y poder saber que podemos encontrarnos diferencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomen cursos, busquen información que esté hecha por científicos de cómo se comunican los animales, pero básicamente nosotros tenemos que leer las orejas, la mirada, la cola, eh, los casos, los bigotitos también sirven mucho en los gatos. Hay cosas muy claras. Por ejemplo, si el perro nos está enseñando los dientes, nos está diciendo que no nos acerquemos. Ok. Si el gato mueve mucho la cola o las orejas las hace hacia los lados, está enojado. Generalmente cuando los animales tienen miedo van a echar las orejas hacia atrás. Eh, a veces un animal con mucho miedo nos puede morder porque quiere alejar esta situación nerviosa. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos si el animal está asustado, tener cuidado en no manipularlo. Si el animal está enojado, con más razón tenemos que alejarnos. Pero si vemos las orejas en su postura normal, relajadas, ya sean erguidas o caídas, la colita moviéndose de un lado al otro con una expresión de relajación, y yo me acerco al animal y el animal se acerca a mí, entonces me dio permiso de poder tener interacción con él. Qué bueno que nos mencionas todo esto para tenerlo presente y sobre todo para poder distinguir precisamente con un animalito, sobre todo cuando es la primera vez, ¿no? Si nos podemos acercar, en qué momento está, porque nosotros vemos un animalito y dices, ah, qué bonito, ¿no? Pero no sabemos si está cansado, si está fastidiado, ¿no? Si tiene miedo, como bien señalas. Ahora es muy común que se acerquen y le acerquen primero la mano a los perros como para leerte y todo esto. Entonces, me parece que todo este lenguaje es importante. ¿Eso de acercar la mano es bueno, doctora, por cierto? Sí, podemos ponernos de lado y como que es menos amenazante nuestra manita y entonces nosotros no se la ponemos en la nariz, se la ponemos tantito lejos Ok. para ver si él quiere acercarse. Hay Se la muchos videos, por ofreces. ejemplo, exacto, hay muchos videos en internet de personas que se ve que el perro está muy mal. También, por ejemplo, si el perro se empieza al relamer los labios, eso significa que está muy tenso. Entonces, si yo ya estoy Ah, hay viendo que estas observar eso. señales, Bien, sí. no puedo seguir. Hay que hacer una segunda parte, doctora. Te agradezco por lo pronto, te mandamos un abrazo. Que tengas buena tarde. Buena tarde.